Continuamos ahora con métodos de demostración. La esencia de la lógica matemática es demostrar proposiciones que son implicaciones, ¿sí? Y en este sentido, una demostración es un argumento deductivo que permite asegurar la verdad de una proposición matemática. Generalmente esa proposición está escrita en un lenguaje natural o coloquial, por lo que será necesario expresarla en un lenguaje simbólico, ¿sí? Bien, en la demostración se pueden usar, además de la hipótesis, otras afirmaciones previamente establecidas, ¿sí? Y a partir de ellas deducir la conclusión o tesis. Por lo tanto, si llamamos P a la conjunción de todas estas afirmaciones y Q a la conclusión, lo que queremos demostrar en la mayoría de los casos es P implica Q. Bueno, ahora ocurre que no siempre P implica Q es verdadero. Puede ocurrir que sea falso. Bueno, también es necesario demostrar cuando una implicación es falsa. Este tipo de prueba se denomina refutación y es la primera que nosotros vamos a estudiar. Bien, si lo que queremos demostrar es una proposición de la forma para todo x, p de x, que es falsa, bueno, ¿qué es lo que está estableciendo esta proposición? Todos los elementos de un determinado universo de discurso cumplen con la propiedad P de X, ¿se ve? Entonces, si es falsa, ¿eso qué significa? Que hay un elemento en ese universo del discurso que no cumple con esta función proposicional, ¿está bien? O que hace que esto sea falso. Bien, entonces eso lo podemos expresar de la siguiente manera. Encontrando un X, ¿sí? Un determinado valor, tal que haga que la función proposicional P de X tenga un valor de verdad falso. Bien, entonces en ese caso diremos que queda demostrado que la proposición dada es falsa y que ese valor encontrado X sub 0 es un contraejemplo. Entonces, sabemos ya de la equivalencia de estas dos proposiciones. La negación de esta proposición es equivalente, bueno, acá negamos el cuantificador universal, resulta existe X tal que, y queda negada la función proposicional P de X, tal que no P de X, o no es cierto que P de X. Bien, ahora aquí hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, que si la proposición es verdadera, entonces no alcanza con mostrar algunos ejemplos que sí cumplan con P de X. No son suficientes para poder demostrar. ¿Está bien? En cambio, si es falsa, ya dijimos que basta encontrar un valor que haga que P de X tenga un valor de verdad falso, al cual hemos llamado contraejemplo. Veamos un ejemplo de esto. Sea la implicación, si X es primo, entonces es impar. Llevemos esto al lenguaje simbólico, ¿cómo quedaría expresado? Para todo X perteneciente a los naturales, nos vamos a centrar en este universo del discurso, tal que X es primo implica que X es impar. Bien, sabemos que esta proposición es falsa, porque no todos los números primos son números impares. ¿Está bien? Es decir, que la negación de esta proposición es verdadera, ¿sí? Bien, es decir, existe, si trabajamos con la negación de esta proposición, negamos el cuantificador, será existe un X perteneciente a los naturales, tal que, y negamos ahora esta implicación. La negación de la implicación era P
y no Q. De la implicación P implica Q es P y no Q. ¿Se ve? Entonces, existe un X natural tal que X es primo y X no es impar o X es par. ¿Está bien? Simbólicamente queda expresado así. Existe un X perteneciente a los naturales tal que X es primo y X no es impar, es decir, X es par. Bien, si nosotros afirmamos que algo existe, tenemos que mostrarlo. ¿Está bien? ¿Y qué número es el que va a cumplir con esto? El número 2. El 2 es un número natural que es primo y no es impar. Por lo tanto, diremos que el 2 es el contraejemplo que nos ayuda a determinar que la proposición dada no es verdadera o bien que es falsa. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Refutar que el cuadrado de todo número impar es par. Simbólicamente, ¿esto cómo quedaría escrito? Para todo X natural, nos centramos en este universo del discurso, X es impar implica que su cuadrado es par. ¿Sí? Bien. Ahora, la negación de esta proposición, ¿sí?, es: existe un X perteneciente a los naturales tal que X es impar y su cuadrado no es par. En símbolos, eso sería: existe X perteneciente a los naturales tal que X es impar y bueno, aquí hay un pequeño error de tipeo, X al cuadrado no es par. ¿Está bien? Bien. ¿Qué número podríamos elegir como ejemplo aquí? Bueno, podríamos elegirlo al número 3. El 3 es un número impar y su cuadrado 9 no es par. ¿Se ve? Bien, por lo tanto, en este caso el 3 es el contraejemplo que refuta la proposición. Bien, avanzamos. Y ahora vamos con este otro método, que es el método directo. Al utilizar el método directo para probar que la implicación P implica Q es verdadera, lo que vamos a hacer es suponer que P es verdadera y a través de una cadena de consecuencias lógicas mostraremos que Q también es verdadera. ¿Está bien? ¿Y por qué nos ocupamos de ese caso? Bueno, nosotros sabemos que una implicación es verdadera en el caso en el que tanto el antecedente como el consecuente sean verdaderos, ¿sí? Pero si el antecedente es falso, no importa qué valor de verdad tenga su consecuente. Cualquiera sea el caso, la implicación será verdadera. Es por ese motivo que solamente vamos a considerar este caso. O sea, la suposición, partir de suponer que P es verdadera y llegar a demostrar que Q también es verdadera. ¿Sí? Bien. Ahora, con este ejemplo aplicaremos el método directo. Demostrar que si X es par, entonces su cuadrado es par. Si llevamos esto al lenguaje simbólico, bueno, tenemos como hipótesis aquí que X es par y por tesis que X al cuadrado es par. ¿Está bien? Bien. Como dice el método de demostración, vamos a partir de la veracidad del antecedente. Es decir, vamos a partir suponiendo que se cumple la hipótesis, es decir, que X es par, que en símbolos queda expresado de esta manera. X es igual a 2K, con K un número entero. ¿Está bien? Es la hipótesis. Bien. Ahora, nosotros queremos demostrar que X al cuadrado es par. Por lo tanto, el paso siguiente será elevar al cuadrado los dos miembros de esta igualdad.
Por lo tanto, en el primer miembro obtenemos x al cuadrado y en el segundo miembro tendremos 2k todo al cuadrado, que es 4k cuadrado. ¿Se ve? Bien, y asociando convenientemente, aquí este 4, o a esta expresión la podemos expresar así. 2 por 2k cuadrado. ¿Se ve? Bien, y llamando renombrando esta expresión 2k cuadrado, llamamos m a esa expresión, tenemos que x al cuadrado es igual a 2m. Es decir, x al cuadrado tiene la forma de un número par. Por lo tanto, concluimos x al cuadrado es par. ¿Se ve? Entonces, hemos partido de la veracidad del antecedente o hipótesis, ¿sí? Partimos de esto y llegamos a mostrar la veracidad del consecuente o tesis. Bien, ahora veamos este otro ejemplo. Bueno, muchas veces tenemos ejemplos donde debemos demostrar algunas relaciones entre conjuntos, ¿sí? Por ejemplo, dado el conjunto A, que el conjunto de los enteros tal que x es igual a 4n menos 2, con n un número entero, y B, el conjunto de enteros tal que x es igual a 2m más 2, con m también un entero, mostrar que A está incluido en B. Bien, por definición de contención, ¿qué es lo que sabemos? Para decir que A está incluido en B, nosotros tendríamos que mostrar que los elementos que pertenecen a A son también elementos que pertenecen a B. ¿Está bien? Es decir, para todo x, si x pertenece a A, entonces x pertenece a B. O lo que es lo mismo, para todo número entero, si x pertenece a A, entonces x cumple con esta propiedad. ¿Se ve? Implica que x pertenece a B. Es decir, para pertenecer a B tiene que cumplir esta otra propiedad. ¿Se ve? Esto es lo que nosotros vamos a demostrar. Bien, y vamos a demostrarlo haciendo uso del método directo. Para eso vamos a tomar un elemento arbitrario del conjunto A. ¿Sí? Bueno, si es un elemento arbitrario de A, entonces ese elemento cumple con esta propiedad, tiene esta forma, ¿cierto? Bien, entonces partimos de un elemento arbitrario de A. Ahora vamos a ir empleando algunos artificios para poder llegar a mostrar la veracidad del consecuente. ¿Se ve? O sea que x es de la forma 2m más 2. Y para hacer eso lo que vamos a hacer es sumar y restar 2. De esta manera, ¿qué es lo que puedo escribir? Bueno, asociando convenientemente puedo escribir 4n menos 4, ¿sí? Más 2. Y sacando factor común 2, tenemos que x es igual a 2 por n más 2 más 2. ¿Sí? Y renombrando esta expresión n más 2, que seguro es un número entero, ¿no? Porque n sabíamos que era entero. ¿Se ve? Entonces más 2 es un número entero. Renombrándolo por m, tenemos que x será igual a 2m más 2. ¿Sí? Bien, es decir, partimos de un x que tenía la forma 4n menos 2 y hemos llegado a que ese x tiene la forma 2m más 2. Por lo tanto, si tiene esta forma, es un elemento del conjunto B. ¿Está bien? Y un elemento arbitrario. Por lo tanto, podemos deducir que cualquier elemento del conjunto A es también un elemento del conjunto B. Es decir, A está incluido en B. ¿Sí? Bien, avanzamos. Método del contrarrecíproco. Una de las equivalencias lógicas más importantes es la de la implicación y su contrarrecíproca. Nosotros sabemos que
estas dos implicaciones son equivalentes entre sí. Bien, y utilizando esa equivalencia, vamos a describir en qué consiste el método del contrarrecíproco. Consiste básicamente en partir de la falsedad del consecuente, ¿sí?, hasta determinar la falsedad del antecedente. ¿Sí? Bien, por ejemplo, vamos a demostrar con este método la proposición para todo x perteneciente a z, si x al cuadrado es par, entonces x es par. Bien, la contrarrecíproca de esta implicación es para todo x perteneciente a los enteros, negamos esto, o sea, x no es par o bien x es impar, implica, y negamos ahora esto, x al cuadrado no es par o bien x al cuadrado es impar. ¿Sí? Bien, entonces, partimos de la falsedad del consecuente. En nuestro caso será, partimos de un x impar. Bien, si x es impar, entonces vamos a elevar ambos miembros al cuadrado. Si elevamos ambos miembros al cuadrado, fíjense en que aquí en el segundo miembro ha quedado el cuadrado de un binomio, ¿sí? Desarrollando esto, ¿qué es lo que tenemos? El cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo, que será 4k, más el cuadrado del segundo, que es 1. ¿Está bien? Y asociando convenientemente y tomando factor común, asociando estos dos y tomando el factor común, x al cuadrado quedará expresado de esta manera. Ahora, renombrando esta expresión por q o por m, ¿sí?, y del cual tenemos asegurado que es un número entero, ¿no? K era un número entero, el cuadrado es un número entero, ¿sí?, multiplicado por 2 es entero, y si sumo 2 por k, esto resulta un número entero. ¿Está bien? Está asegurado que m es un número entero. Y entonces, fíjense en cómo quedó expresado x al cuadrado. X al cuadrado toma la forma 2m más 1, es decir, la forma de un número impar. Por lo tanto, hemos llegado a probar la falsedad del antecedente. ¿Se ve? Nosotros tenemos x al cuadrado es par y hemos llegado a probar que x al cuadrado es impar, partiendo de la falsedad del consecuente, es decir, de que x no era par o bien de que x era impar. ¿Está bien? Bien. Ahora vamos con otro método, que es el método de reducción al absurdo o por contradicción. ¿Y en qué consiste? Bueno, consiste en negar la implicación dada, es decir, suponer la verdad de P, ¿sí?, suponer la verdad de la conjunción P y no Q, y examinar las consecuencias de esa negación. ¿Está bien? Nosotros partimos suponiendo que esto es verdadero. Bien. Si se llega a contradecir algún resultado conocido, diremos que este absurdo provino de suponer que la implicación era falsa. Por lo tanto, si eso no se cumple, concluimos que la implicación es verdadera. Ejemplo, demostrar que si x es impar, entonces x al cuadrado es impar, haciendo uso del método de reducción al absurdo. Simbólicamente, esto quedaría expresado así: para todo x perteneciente a los enteros, si x es impar, es decir, si x tiene esta forma, entonces su cuadrado tiene la forma de un número impar. Bien, partimos de suponer que esta implicación es falsa. Por lo tanto, la negación de esta implicación será verdadera. ¿Se ve?
Bien, existe un x perteneciente a los enteros tal que si x es impar y x al cuadrado no es impar o bien x al cuadrado es par. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que x es impar y que su cuadrado es par. ¿Se ve? Bien, pero si esto es así, fíjense, si en esta primera igualdad elevamos ambos miembros al cuadrado, obtenemos que x al cuadrado será igual a 2m más 1 al cuadrado. ¿Sí? Bueno, y mantenemos esta otra proposición. Entonces, desarrollando el binomio de este segundo miembro, lo que obtenemos es x al cuadrado igual a 4m cuadrado más 2m más 1 y mantenemos esto, x al cuadrado igual a 2p. Bien, asociando convenientemente esto y sacando factor común 2 y llamando q a la expresión 2m cuadrado más m, que seguro es un número entero, lo que obtenemos es que x al cuadrado tiene la forma 2q más 1 y mantenemos x al cuadrado igual a 2p. ¿Qué nos dicen estas dos últimas expresiones? Bueno, lo que nos está diciendo es que por este lado tenemos que x tiene la forma de un número impar y por este otro lado tenemos que x al cuadrado tiene la forma de un número par. Eso es un absurdo, ¿sí? Ya que un número no puede ser par e impar al mismo tiempo, ¿sí? Este absurdo provino de suponer que la implicación era falsa. Por lo tanto, deducimos que la implicación es verdadera. ¿Está bien? Y así hemos aplicado el método de reducción al absurdo. Este método también es útil para demostrar la falsedad de una proposición. En este caso haremos lo contrario, ¿no? Suponemos que la proposición dada es verdadera y analizamos las posibles consecuencias de esto, ¿sí? Si tenemos éxito, llegaremos a una contradicción con algún resultado conocido y entonces habremos demostrado que la proposición es falsa. Este procedimiento se llama refutación por contradicción. Un ejemplo de esto es lo siguiente. Dados estos dos conjuntos, ¿sí? Fíjense en A, es el conjunto de los números enteros tal que x es igual a 4n menos 2, mientras que B es el conjunto de los números enteros tal que x es igual a 2n. B claramente es el conjunto de los números pares. ¿Está bien? Bueno, yo aquí los he dejado escrito por extensión. Fíjense en que elementos de este conjunto son menos 6, menos 2, 2, 6, 10, etcétera, etcétera. ¿Se ven? Uno los va generando dándole valores a este n. Si n es 0, ya nos queda 4 por 0, 0, menos 2, menos 2. Obtenemos ese elemento, ¿sí? Cuando n es igual a 1, 4 por 1, 4, menos 2 es 2. Ahí tenemos el otro elemento y así. Bien, y aquí el de los números impares, mucho más sencillo, ¿sí? Bien, ¿qué tenemos que hacer? Refutar que B está incluido en A. Bueno, aquí claramente el conjunto B no está incluido en el conjunto A, dado que el conjunto B contiene, por ejemplo, al elemento menos 4 que A no contiene, ¿sí? Bien, y esto lo vamos a hacer lo vamos a hacer por contradicción. ¿Está bien? Suponemos que es verdadero que B está incluido en A, es decir, los elementos que pertenecen a B son elementos que pertenecen a A. ¿Está bien? Entonces, para todo X que pertenece a B, implica que X pertenece también a A. O lo que es lo mismo, para todo entero, tal que
Que pertenezca a B significa que cumple la propiedad de ser un número par. Implica que pertenece a A. Para pertenecer a A debía cumplir con la propiedad de tener esta forma. ¿Se ve? Bien. Entonces partimos de la hipótesis. Por hipótesis, X es igual a 2M. Es un número par. Bien. Ahora, si sumamos y restamos 2, esto, y asociando convenientemente, esto lo puedo expresar 2M más 2 menos 2. Bueno, sacando factor común, queda expresado 4, queda expresado de esta manera. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? Nosotros sabíamos que M era un número entero. ¿Qué pasa si M fuera, por ejemplo, 2? Si M es igual a 2, aquí tendríamos 2 más 1, 3. Sobre 2 obtendríamos el número 3 medio, que no es un número entero, ¿sí? Por lo tanto, si bien X tiene la forma 4n menos 2, ¿qué es lo que ocurre? Este n no necesariamente será un número entero. ¿Está bien? Por lo tanto, esta es una contradicción, con lo cual concluimos que el conjunto B no está incluido en el conjunto A. ¿Se ve? Bien. Ahora vamos con prueba de enunciados existenciales. Bueno, sea U el universo del discurso, un enunciado de la forma: existe X perteneciente a U tal que cumple P de X. Esto es verdadero si y solo si P de X es verdadero para al menos un valor de X en U, ¿cierto? Bien, una forma de probar esto, de demostrarlo, es encontrar un X en el universo del discurso que haga que P de X sea verdadero, ¿sí? Y otra forma es dar un conjunto de instrucciones para encontrar ese tal X. Ambos métodos se llaman demostración constructivas de existencia. Bien, vamos a ver un ejemplo. Demuestre que para todo xy real existe un número natural tal que x más y a la n es igual a x a la n más y a la n. Bien, ahora fíjense en que para mostrar esto basta que encontremos un número natural que cumpla con esta propiedad, cualesquiera sean x e y. ¿Está bien? Bien, ese número natural puede ser tranquilamente el número 1. Si tomamos n igual a 1, entonces resulta x más y a la 1 igual x a la 1 más y a la 1. Bueno, esto es lo mismo que x más y esto es lo mismo que x más y. Es decir, se verifica esa igualdad. ¿Está bien? Ahora veamos otro ejemplo. Tenemos: demuestre que para todo A perteneciente a los enteros existe un entero tal que A más X es igual a 1. ¿Sí? Para mostrar la existencia de este X que cumpla con la propiedad que ha quedado descrita ahí, donde es un entero arbitrario, basta con dar la siguiente instrucción. Bueno, sumar a ambos lados de la igualdad el valor opuesto de A. Por lo tanto, si tenemos que x más A más X debe ser igual a 1, entonces sumando el opuesto de A en ambos miembros y realizando estas operaciones, obtenemos que X es igual a 1 menos A. ¿Sí? Es decir, que bastará tomar un número entero X de la forma 1 menos A que cumplirá con esta propiedad. Bien. Y finalmente, para las pruebas de enunciados existenciales,
tengo que darles algunas observaciones importantes. Una demostración no constructiva de existencia implica demostrar, primero, que la existencia de un valor de x que hace a p de x verdadera está garantizada por un axioma o por un teorema previamente demostrado, o bien que la suposición de que no existe ese x conduce a una contradicción. ¿Está bien? La desventaja de una demostración no constructiva es que no puede dar prácticamente ninguna pista sobre dónde o cómo se puede encontrar ese x. ¿Sí? Bien, y por otro lado, las pruebas de existencia constructivas son de gran utilidad en el campo de la informática. ¿Está bien? Y estas permiten obtener instrucciones para el cálculo con computadora, de la cantidad, de una determinada cantidad buscada. Bien, bueno, eso sería todo para este video. Y nos vemos la próxima. Chao.